estadística del libro de Berlín, el ejercicio 33 de distribución normal. Dice, el peso de las fundas de papas fritas producidas por un fabricante sigue una distribución normal con media de 12,8 onzas y de desviación estándar de 0,6 onzas. Literal A, ¿qué porción de fundas pesan más de 12 onzas? Literal B, ¿qué proporción de las fundas pesan entre 13 y 14 onzas? Literal C, determina el peso tal que el 12,5% de las fundas pesen más que este peso. D, si el fabricante desea mantener la media en 12,8 onzas, pero ajusta la desviación estándar tal que solo el 1% de las fundas pese menos de 12,11 onzas. ¿Cuál debe ser el valor de la desviación estándar? Bueno, entonces vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Voy a resolver el literal A. ¿Qué proporción de fundas pesa más de 12 onzas? Entonces tendremos que calcular la probabilidad de que X sea mayor a 12. Ya. Ahora esta probabilidad no la tenemos en las tablas, por lo cual tenemos que transformarla. Entonces la transformamos con esta ecuación de aquí. Entonces Z es igual a 12 menos 12,8 sobre 0,6, que esto nos da que entonces Z es igual a menos, ya. Entonces ya este número de aquí tendríamos que meter en esta probabilidad de acá para calcularla directamente con las tablas. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor que menos 1,33. Ya, entonces ahora sí calculamos la probabilidad. Esto de aquí sería igual. Como no podemos calcular las probabilidades mayores, tendremos que usar esta fórmula. La probabilidad podemos calcularla de las tablas. Listo, entonces sería menos ya, entonces vista la probabilidad en la tabla nos queda así. Y ahora la restamos. Ya, entonces la probabilidad ya calculada para qué proporción de fundas pesa más de 12 onzas sería esto. Que esto es aproximadamente 82%. Ver el inciso B, que dice, ¿qué proporción de fundas pesa entre 13 y 14 onzas? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que X esté entre 13 y 14 onzas. Ya, entonces estos números de aquí no están en la tabla, por lo que igual que en el inciso anterior tendremos que transformarlo. Ya, entonces Z1 es igual. Primero vamos a transformar el 14. Ya, esto de aquí nos da 2. Entonces ya tenemos el Z1, buscamos el Z2. A 13 menos. Entonces Z2 es igual a 0,33. Ya, entonces tenemos estos dos valores. Ahora esto metemos en la probabilidad. Ya. Entonces ahora esta probabilidad ya está en las tablas.
para calcular esto tenemos que restar la probabilidad de que z sea menor que 2 y que sea menos la probabilidad de que z sea menor que 0,3. Ya, entonces ahora esto tendremos que ver en las tablas. ¿Qué sería? Ya, entonces realizamos la resta y nos queda así. Y esto que es aproximadamente resolver el literal C. Dice, determina el peso tal que el 12,5% de las fundas pesen más que ese peso. Entonces aquí tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones, sacando la probabilidad de que X sea mayor que P, que esto aquí va a ser el peso. ¿Ya? Entonces tendríamos que usar esta fórmula para encontrar P. Tenemos que Z es igual a X, que en este caso sería el peso, menos 12,8 sobre 0,6. Ya. Ya. Entonces, como nos dice que esto es del 12,5%, entonces esto ya sería la probabilidad. Tendríamos que buscar en las tablas lo contrario. Ahora, en vez de usar las filas y columnas para ver la probabilidad, le buscamos el número. Ya. Entonces, buscando en el número, tendremos que 1,15 es igual a P. Ya que resolviendo esto nos da que P es igual a 13,49. Entonces este sería el resultado. Vamos a hacer el literal D. Si el fabricante desea mantener la media entre 12,8 onzas, pero ajustar la desviación estándar tal que solo el 1% de las fundas pese menos que 12 onzas, ¿cuál debe ser el valor de la desviación estándar? Ya, entonces para esto tenemos que, aquí de dato nos da 12,8 onzas, eso de ahí es la media. Entonces tendremos que reemplazar en este de aquí, donde U es la media y la desviación estándar es esta letra. Listo. Ahora vamos a... Ya, entonces ya tenemos esto y también nos da los datos de que la probabilidad es del 1% y el peso es 12 onzas. Entonces la probabilidad de X es igual... la probabilidad sería igual a X menor que 12. Eso es igual a 0,1. Ya. Entonces, primero calculamos Z. Que Z es igual a X, 12, menos 12,8, que es la media, sobre la desviación estándar. Ya. Como ahora nos dice que como es la probabilidad es el 1%, entonces sería 0, esto estaría igualado a 0,01. Ahora tenemos que buscar este valor en las tablas. Entonces el valor sería menos ya.
Entonces, resolviendo este sistema, encontraremos la desviación estándar. Y aquí está la desviación estándar.